vamos a hablar hoy de la ludopatía. Nos acompaña Baita Díaz Rodríguez. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, encantada. Es psicóloga y hoy, ya llevamos un tiempo comentándolo, la ludopatía ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud como trastorno psicológico. De hecho, bueno, ya estaba reconocida como trastorno psicológico. Anteriormente se reconocía como un trastorno de control de impulsos, pero en 2015 ya se reconoce como una adicción, al igual que cualquier otro tipo de adicción a cualquier otro tipo de sustancia, ya sea alcohol o... Y hay que tratarla como tal. Exactamente. ¿Nos preocupa? ¿Nos debe de preocupar la ludopatía? Afecta de 2 de cada 10 personas. ¿Nos debe de preocupar? Debe preocupar porque es un trastorno grave y que puede tener consecuencias muy graves, no solamente para la salud mental, sino también a efectos económicos, sociales, familiares. Entonces, además es un trastorno que no, igual que cualquier otra adicción, no tiene cura. Es decir, la persona que es ludópata, aunque esté asintomático, digamos que siempre va a tener cierto riesgo a volver a desarrollar la misma conducta adictiva. Exacto. Si igual va a tener contacto con el juego. Con el juego. Ahora mismo hay mucha gente en su casa que se estará preguntando, pues yo a lo mejor tengo la sospecha de que la persona que está conmigo a mi lado puede ser ludópata. ¿Es fácil detectar la ludopatía? No es fácil en el sentido de que... ¿Qué síntomas vamos a notar? Exactamente, no es fácil porque uno no espera, digamos que como no es muy conocida, no espera que la persona tenga este problema, ¿no? Pero sí que hay algunos síntomas que podemos observar en casa, ¿no? Por ejemplo, digamos un poco de descontrol en el tema del gasto, alteraciones en las cuentas, movimientos muy característicos en las cuentas de sacar, digamos, pequeñas cantidades o cada vez más grandes cantidades y como muy frecuente, ¿no? 50, 100, 200, ¿no? Que es un patrón muy habitual en la persona que está jugando y que ya tiene una patología. Vemos que la persona está como ausente en casa, la expresión que dicen los familiares es que era un mueble. Las habilidades sociales de esa persona empiezan a mermar. Efectivamente. Y a estar como más ausente. Está ausente, se tiende a aislar, porque cuando hay algún tipo de discusión, y especialmente si hay problemas o alguna discusión relativa al dinero, se ponen muy irritables, muy agresivos o intentan evitar la discusión. Generalmente el juego, el primer síntoma o el síntoma más llamativo es los problemas económicos. Exacto, ¿no? Y hay que quitarnos esa idea de que un ludópata es una persona mayor, que está en el pueblo, que se va al bar y le echa las máquinas tragaperras. Ese perfil sigue existiendo, exacto, pero el nuevo perfil de jugador es un chaval joven con un móvil en la mano. Y eso lo podemos ver en cualquier sitio, ¿no? Entonces, estamos hablando de síntomas muy característicos en la población en general, pero, por ejemplo, en los chavales, sobre todo el tema de apuestas deportivas, pues también se puede detectar, por ejemplo, que ante un evento deportivo estén mucho más pendientes del móvil, por ejemplo... que del propio evento deportivo. Exactamente, ¿no? Entonces, que se pongan muy irritables, que estén muy nerviosos, que hagan unas excusas un poco rocambolescas, de dónde has estado, dónde has ido, ¿no? Ya tenemos cierta dificultad para establecer límites en los adolescentes. Pues deberíamos... los padres que tenemos hijos adolescentes, vigilar un poco efectivamente ese tipo de contenidos. El tema es que hasta ahora el tema del juego no se veía como una situación de riesgo, con lo cual el niño podía llegar a casa o incluso el padre hacer una quiniela con él, ¿no? Exacto. Y lo que estamos intentando es concienciar a la población de que efectivamente esto va a generar un problema, que puede generar un problema grave, y estamos recibiendo chavales con edades muy tempranas. ¿Puede empezar una ludopatía, una adicción a la quiniela? Efectivamente. Ha dicho la palabra quiniela, que es como muy... Quizá la quiniela, el tema no es hacer una quiniela con sí, igual. hacemos una quiniela, me voy a puesto el también... tema es que estamos abriendo la puerta al juego de azar y quizá la quiniela no sea tan potencialmente adictiva, pero sí que está dando una señal de decir, voy a relacionar juego con deporte, y eso quizá, si se acerca a las apuestas deportivas, que son más rápidas, son más adictivas, pues puede generar un problema. Y Baita, ¿hay una predisposición a la ludopatía? Es decir, ¿hay seres humanos que por sus características pueden ser más tendentes a la ludopatía? Evidentemente, si tenemos algún tipo ¿Por caracteres? Si tenemos algún tipo de trastorno mental, igual que tienen más predisposición a cualquier otro trastorno. Pero lo cierto es que cualquiera puede desarrollar una adicción. Cualquiera de nosotros. Cualquier persona. Digamos que se pueden juntar las circunstancias personales, las circunstancias y sobre todo que en este caso la sustancia, en este caso una conducta, está totalmente accesible. Con lo cual digamos que todos somos un poco vulnerables. Y la adolescencia y la juventud son muchísimo más vulnerables. Hay también una cosa, yo por desgracia he conocido un par de casos en mi entorno, personas con un nivel cultural alto, que encima, al tener esa capacidad intelectual, se aprovechan de ella para
utilizar la mentira como herramienta fundamental para esconderse en su adicción, que es la ludopatía. Que puede llegar a estar hasta años y años engañando a su pareja. Efectivamente, de hecho, bueno, los usuarios que nosotros atendemos, evidentemente hay de todo tipo, pero estamos atendiendo a personas con un nivel sociocultural muy elevado. Se puede llegar a destrozar una familia por la ludopatía. Se destrozan familias. O sea, aunque tengan hijos, porque mucha gente piensa, bueno, pero no. O sea, se olvidan hasta de sus propios hijos. Se olvidan hasta de las funciones más básicas del ser humano. O sea, Exacto. se olvidan de comer, se olvidan de dormir. Imagínate lo que les puede importar cuando están, digamos, secuestrados por el juego, lo que les puede importar el trabajo, la familia, los amigos. Con lo cual es que el juego, cuando entra la ludopatía, el juego lo arrasa todo. Entonces, por eso tenemos que concienciar, porque es una enfermedad muy grave. Evidentemente, a lo mejor no está tan extendida como otro tipo de enfermedades, pero cada vez está creciendo el número de casos y cada vez está creciendo. Lo que más nos llama la atención es que cada vez las personas que desarrollan ludopatía están empezando a presentar síntomas muy graves y cada vez más temprano. Y además, digamos que se ha juntado un poco la tormenta perfecta, la facilidad de acceso al crédito con estos tipos... los créditos, minicréditos o créditos rápidos, concedidos, esos sí. Han provocado también digamos que se ha muchos más juntado casos. eso, es decir, unos tipos de juego que cada vez está más extendido, está Eso más es. normalizado en la sociedad, que está muy accesible, lo tenemos todos los días en la tele, en los barrios, y además esta facilidad de acceso al crédito, con lo cual empiezan a presentar problemas cada vez más pronto y cada vez más graves. ¿Y qué debo hacer cuando yo detecto que en mi casa hay un ludópata, que mi hijo, que mi marido, que mi mujer puede ser ludópata? ¿Qué debo hacer? Pues lo principal es buscar ayuda profesional, ¿no? Y si se resiste a la ayuda profesional, bueno, pues normalmente las personas con juego patológico, la primera ayuda que piden es para solucionar los problemas económicos. Es importantísimo condicionar Suelen esta ayuda. confesar que son ludópatas cuando ya se ven en el extremo. Nos cuesta muchísimo. Les A veces cuesta tienes mucho, que poner todos lo los sé. datos encima de la mesa. Sí. Pero siempre condicionar la ayuda económica, si la familia está decidida a ayudarla, condicionar la ayuda económica a la ayuda terapéutica. Porque ayudarles exclusivamente a pagar las deudas no funciona. No es la solución. Al final solucionarán esa deuda, generarán una otra más recaída. grande y al final la deuda que pagasteis ahora no funciona. Entonces tendremos que buscar ayuda terapéutica supeditada a la ayuda económica, que a lo mejor no Juegos hace falta. que muchas veces pensamos, no es ir a un bingo o lo que tú decías, o estar en un bar y echar una maquinata a perras, si por ejemplo ustedes son de un pueblo y tienen acceso al juego de esa manera. Por ejemplo, el juego compulsivo también forma parte de la ludopatía. A lo mejor yo tenía un caso conocido de una persona que estaba obsesionada con jugar al golf. O sea, su propia ludopatía le llevó también a volverse loco con todo lo que tenía que ver con competir. Exactamente. Una de las características de las personas que tienen juego patológico es que son incapaces de tolerar la frustración de perder, ¿no? Entonces, eso lo extrapolan, o sea, el problema grave es el juego patológico con el juego de azar, pero lo pueden extrapolar a un montón de conductas. Desde montarte un pollo porque han perdido el parchís, hasta hacer deporte de forma compulsiva e incluso dañina para su propia salud, o incluso, bueno, pues establecer límites en cualquier otro tipo de consumo, ¿no? Desde comida, alcohol o cualquier otro tipo de sustancia. ¿Y cómo se trabaja con un ludópata? Bueno, nosotros en la asociación apostamos, mal escogida la expresión, por la combinación entre terapia de grupo de autoayuda, que lo llevan los propios jugadores en rehabilitación, y combinado con terapia individualizada por parte de un psicóloga. Y por ejemplo, a un ludópata hay que alejarlo totalmente de lo que tiene que ver con dinero, etcétera. Es decir, un ludópata que ha pasado por un grado ya grave de su enfermedad, quizá no te puede llevar ni un euro en el bolsillo. ¿Esto es así? En la fase inicial recomendamos evidentemente reducir el riesgo de recaída controlando absolutamente toda la parte Ni tarjeta de de dinero. crédito, Nada. ni acceso a las cuentas bancarias, Mejor que no. parece algo muy restrictivo, pero es la única manera de que esa persona vuelva otra vez a recuperar la normalidad. También se le hace un control de estímulos relacionados con el juego, es decir, esta persona pues no debería exponerse a situaciones donde habitualmente se juega o donde habitualmente jugaba. Con lo cual, bueno, también hay que decir que esto es un proceso de rehabilitación, que el objetivo de la terapia es que esta persona tenga una vida normalizada, pero al inicio del tratamiento tiene que ser así, al igual que otro tipo de tratamiento. Y los psicólogos o los profesionales que estáis ahora trabajando con muchas, ya decimos, es una cifra muy alarmante la cantidad de gente que está metiéndose en el juego. ¿Estáis en contra de que se estén abriendo cada vez más establecimientos y más lugares dedicados a este tipo de ocio? Por ejemplo, bueno, pues lo que estamos viendo es que cada Hay vez que hacer un llamamiento desde aquí, desde la televisión está pública. muy saturado, además es que está en todos lados, es omnipresente. Entonces, cualquier tipo de sustancia sabemos que es mucho
mucho más peligrosa cuando está muy accesible. Y es que ahora está accesible en cualquier, no sé cómo está aquí en Toledo, pero en Madrid, es terrible. Pero en general también, aquí en Castilla-La Mancha estamos viendo cada vez más lugares dedicados al juego. Se debería deberíamos de meditar, o las autoridades deberían de tener en cuenta de que hay que controlar un poco, si no hay acceso o si no está delante de los ojos de una persona que pueda tener una adicción al juego, sería mejor. No solamente controlar el acceso, digamos que esté más limitada la concesión de licencias, sino también dónde se ubican estos locales, ¿no? Eso es. Si se están ubicando cerca de lugares de ocio de jóvenes, pues ya sabemos a qué público va dirigido. Entonces esto deberían controlarse mucho y sobre todo controlar el acceso. A un chaval de 18, de 14 años, que también juega, de 14 años, que de repente juegue 1 euro, 2 euros y le toquen 10 euros, es una sensación muy difícil de gestionar a esa edad y puede generar un problema. Sabemos que más de la mitad de las personas que tienen trastorno de juego patológico se iniciaron siendo adolescentes y eso genera un problema que probablemente sea mucho más grave y sea mucho más crónico. Con lo cual, cuanto antes se tomen medidas y antes, sobre todo, se proteja a la población vulnerable, muchísimo mejor. Pues Baita, es un problema para tenerlo muy en cuenta, es un problema que está afectando a nuestra sociedad, estamos hablando de un trastorno que afecta a 2 de cada 10 personas y lo que nos está diciendo nuestra psicóloga, que hay niños ya, que son niños y niñas de 14 años que pueden estar en el juego siendo ludópatas y ustedes no lo saben. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Baita, gracias. Continuamos en Estando Contigo.